Hola, soy Adela Jara, psicóloga clínica y psicoterapeuta de pareja y familia. Hago terapia racional emotiva conductual y en esta ocasión voy a exponer sobre terapia racional emotiva conductual en infertilidad de pareja. Muchas gracias a la organización del Congreso por invitarme. Estoy muy feliz de acompañarlos en esta exposición y transmitir los conocimientos desde Perú. En la terapia racional emotiva empezamos siempre haciéndonos preguntas y empezamos reflexionando sobre nuestra propia vida. Por eso, una primera pregunta que les haré será: ¿quiénes son padres? ¿Quiénes quieren ser padres? ¿Quiénes tienen pareja? ¿Quiénes quieren tener pareja? En el camino de buscar o no pareja, algunos tenemos la idea de querer ser papás o mamás. Y por eso les pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez dudó de que podía ser papá o mamá? Pues nuestros pacientes están viviendo actualmente la infertilidad. Y nos podemos empezar a preguntar, ¿cómo se sienten las mujeres cuando viven la infertilidad? Y vemos diferentes emociones. Vemos que aparece la tristeza, aparece la cólera, aparece la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, aparece también la culpa. Y si nos preguntamos cómo se sienten los hombres cuando no quedan embarazados, también podemos encontrar que sienten esas mismas emociones. Hay tristeza, depresión, hay cólera, hay irritabilidad, hay angustia y algunos quizá, últimamente menos, pero algunos pueden decir: eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo infertilidad, la infertilidad es de las mujeres. Por suerte, hoy en día, la gran mayoría de ginecólogos pide el espermatograma desde la primera consulta y por eso se descubre en el camino que la infertilidad tiene un componente o un factor femenino, masculino o mixto. ¿Y qué retos van a aparecer en nuestro trabajo como psicoterapeutas? Y nos podemos preguntar, ¿con qué costo emocional vive la infertilidad la pareja? ¿Por qué hay tanto costo emocional en los tratamientos de reproducción asistida? A pesar de que los pacientes tienen acceso a los tratamientos, ya sea porque tienen el dinero para pagarlos o ya sea porque el Estado financia los tratamientos, igual sienten muchísimas emociones. Y algunos conocen más o tienen más información del tema. ¿Cuál es el nivel de información que tiene cada integrante de la pareja? A veces unos saben más, a veces otros dicen: no, yo no quiero saber, suficiente con que mi pareja tenga información, yo ya no me quiero enterar. ¿Cuáles son los retos individuales que afronta cada integrante de la pareja y cuáles son los retos de pareja? De eso vamos a hablar. Y un primer reto es el acceso a la información. Hoy en día es muy fácil encontrar información sobre todos los temas relacionados a la infertilidad, pero hay pensamientos que bloquean a algún integrante de la pareja y que los pueden llevar a no querer obtener información. Otros ya obtienen mucha información y cometen el error de entrar más a blogs que a páginas administradas por médicos o por profesionales de la reproducción asistida. Y vamos a seguir pensando en cuál es el modelo de familia que quieren formar estas parejas. ¿Cuál es el modelo? Y hoy en día hay muchísimos modelos de familia. Tenemos la familia homoparental, de dos mamás, de dos papás, y ya hay muchísimo. Hay matrimonio igualitario, por suerte, y entonces vamos a encontrar que vienen a sesión dos mamás o dos futuras mamás y dos futuros papás. Y también encontramos que hay embarazo en una pareja transexual. Ya hay muchos casos. Y en el embarazo transexual, uno de los casos más conocidos de pareja que tuvieron 3 hijos es el de Thomas Beatty en Estados Unidos, que en el año 2008 dio a luz por primera vez y años después tuvo 2 hijos más con esa esposa. Luego se separó y se casó con la directora del nido de sus hijos y con ella, hasta donde se sabe, no ha tenido más hijos. Ahí nos podemos preguntar cuántos retos afrontó esta pareja. En el tratamiento de infertilidad tuvieron que decidir que lleve el embarazo él. Thomas es el que llevó el embarazo porque conservaba su útero y era más joven. Y nos podemos imaginar que fue con ovodonación porque
esposa era mayor de 40. Pero no sabemos a ciencia cierta con qué óvulo y espermatozoide se habrá formado el embrión y suponemos que el espermatozoide fue donado y que el óvulo fue donado y que fue gestado por Thomas en esta ocasión. También tenemos en Ecuador una pareja transexual que dio a luz hace muy poco tiempo, como vemos en la diapositiva. Entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿a qué pareja vamos a atender? En Latinoamérica podemos encontrar parejas igualitarias. La mayoría de psicoterapeutas atendemos parejas heterosexuales, pero también tenemos algunos casos de parejas homosexuales. Y ellos se pueden preguntar, ¿y si ellos pudieron, por qué yo no? Y aquí tenemos en las fotos a una pareja de adolescentes, que fue un caso muy conocido de Inglaterra, y a otra pareja de hindús, personas que fueron papás y mamás en la adolescencia y después de los 70 años. Entonces, eso preguntan los pacientes. ¿Y si ellos pudieron, por qué yo no? ¿Qué tengo yo que no tengan ellos? Y claro, probablemente estos casos son muy pocos. Encontrar papás, parejas que han ido por los tratamientos de reproducción asistida después de los 70 años es poco común, pero existe. Y ahí tenemos las imágenes. También nos hablan los pacientes de las parejas del mundo de Hollywood y tenemos a Mick Jagger, que ha sido papá mayor, tenemos a actores que han sido papás mayores con chicas jóvenes. Estas son parejas de segundo o de tercer matrimonio, ¿no? Y también tenemos un caso muy interesante de una pareja de chicos que pidió a una de las mamás de él que llevara la gestación. Entonces, por gestación subrogada, la madre de uno de los integrantes de la pareja lleva la gestación y así es como ellos se pudieron convertir en papás. Seguro en el camino también afrontaron muchos retos como cualquier otra pareja. Aquí en la diapositiva vamos a ver el modelo ABC de la terapia racional emotiva. Entonces vemos que no es la situación la que provoca las emociones y las conductas, sino los pensamientos. Lo que pensamos es lo que va a determinar la intensidad emocional. Y tenemos un cuadro ahí donde vemos cómo la situación de la infertilidad influye en que se activen muchos pensamientos, algunos irracionales, para provocar la lista de emociones que luego van a llevar a las conductas. Y la conducta puede ser de aislamiento, de llanto, una conducta que exprese mucha violencia, pero también puede haber una conducta que sea proactiva y que haga que esta persona y esta pareja vayan a hacerse los tratamientos de reproducción asistida. Luego tenemos este otro cuadro que podemos ver que en la terapia racional emotiva trabajamos con estilos y estrategias. Y dos de los estilos principales son el estilo didáctico y el estilo socrático. En el estilo didáctico somos como profesores que damos información. Y en el estilo socrático nos podemos hacer preguntas como ¿cuál es la evidencia de qué manera te ayuda a pensar así? Y entonces en intervención en infertilidad de pareja vamos a trabajar con eso. En el estilo didáctico hablaremos de información y daremos información relevante. En el caso de Latinoamérica daremos información de la red LARA, de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, y con el estilo socrático formularemos preguntas. En el estilo didáctico daremos toda esta información que aparece. Los factores de la infertilidad, los factores femeninos, que seguro ya los han escuchado en otras ponencias, y como psicólogos de la reproducción asistida conocemos los factores que influyen en que esta pareja tenga infertilidad. Y algunos de los factores van a ser femeninos, otros masculinos y otros mixtos. Cuando viene una pareja que tiene factor femenino de infertilidad, explicamos cosas relacionadas a la reserva ovárica, por ejemplo. Aquí tenemos en las diapositivas algunos ejemplos de información que se les da, ¿no? Con qué número de folículos nace un bebé, cuántos folículos tiene o cuántos óvulos tiene al llegar a la adolescencia, y luego informaremos que a lo largo de la vida reproductiva de una adolescente hacia la adultez puede tener entre 350 y 400 óvulos que en algún momento del ciclo menstrual van a salir o no, dependiendo de los factores. Y también informaremos que la reserva ovárica es la combinación resultante del número de óvulos y la calidad de los mismos. De esa manera estaremos empoderando a los pacientes brindando información. Y si el factor de infertilidad es masculino, también podremos dar
una explicación sobre cada factor y promover que el paciente pregunte a su médico. Entonces, en los factores masculinos también brindaremos información de la medicina reproductiva y promoveremos que los pacientes investiguen al respecto. Los pacientes se van a preguntar si son factores o causas y hablamos de factores. Cuando nos encontramos con una oligospermia, una teratosospermia, entonces estamos hablando de factores porque seguro hay muchos bebés que vinieron al mundo a pesar de que el papá tenía oligospermia, por ejemplo, ¿no? Hay algunas condiciones físicas como esto que estamos viendo en la diapositiva, como las formas de los úteros que podrían ser causa de infertilidad y que el médico será quien dé las alternativas para ir al tratamiento de reproducción asistida o que nos dé otra alternativa. En los factores de riesgo de infertilidad masculina lo que se encuentra son muchas investigaciones y aquí podemos ver en los dibujos que hay investigaciones que señalan que la marihuana es un factor de riesgo, pero también sabemos que hay muchas personas que han consumido marihuana y muchas drogas que son papás. Entonces, una vez más, enfatizaremos en que son factores de riesgo. La obesidad, el estilo de vida, el uso de celulares cerca al aparato reproductor, el contacto con pesticidas. Hay investigaciones que señalan que hasta el contacto con ciertos desodorantes que usamos en la cotidianidad, el consumo de cigarro, el trabajar en lugares donde hay una temperatura muy alta en la zona testicular, ir a caballo, montar bicicleta, etc. De esta manera, el paciente está comprendiendo que hay factores que influyen. ¿Y qué haremos como psicoterapeutas especialistas en infertilidad? Primero, brindaremos información relevante sobre el panorama general de la medicina reproductiva y sobre los tratamientos. Luego, promoveremos que cada uno investigue sobre todo el tema de la medicina reproductiva y los tratamientos y que también estén preparados para formular preguntas a su médico. Estaremos dispuestos también a investigar con ellos. También ayudaremos en la investigación. Y si uno o ambos integrantes de la pareja necesita un proceso de psicoterapia, si somos psicoterapeutas, pues brindaremos ese proceso de psicoterapia en individual o haremos terapia pareja en infertilidad. Dentro de los objetivos de la psicoterapia de pareja en infertilidad están profundizar en la información relevante sobre los tratamientos, ayudar a comprender y aceptar la nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? No podrán ser papás o mamás de manera natural, tendrán que recurrir a un tratamiento. Promoveremos la toma de decisiones que se basará en sus valores e irá a su ritmo. Y entonces, ahora que nuestros pacientes quieren ser padres, ¿con qué costo emocional van a vivir este proceso? Entonces ahora veremos qué influye y qué determina la intensidad emocional en nuestros pacientes. Influye el entorno, influye la información que reciben, influyen los mensajes sociales, los mensajes de la religión y lo que determina su intensidad emocional es la intensidad, digamos, de los pensamientos, es decir, la forma de pensar. También diremos que los tratamientos de reproducción asistida son solo el inicio de la formación de una familia, por ejemplo, en un padre soltero por elección o en una madre soltera por elección. Y en el caso de pareja, diremos que son solo el inicio del crecimiento de la familia. Y ahora veremos psicoterapia en infertilidad en pareja. ¿Por qué tardan tanto en acudir al psicólogo? ¿Por qué tardan tanto en acudir a una cita? Primero porque están felices, de repente no tienen ningún problema emocional y están muy contentos empezando los tratamientos o continuando los tratamientos. Ahí no nos meteremos porque ellos puede ser que tengan un excelente manejo. Otros están en plena discusión, en pleno proceso de rabia, de ira, peleándose todo el día y entonces no quieren ir al psicólogo porque piensan que delante del psicólogo van a pelear el doble. Y otros están muy tristes yendo a los tratamientos y la tristeza los paraliza y hace que ni siquiera busquen ayuda profesional. ¿Y por qué otros pensamientos tardan en ir a los especialistas en reproducción asistida? Algunos piensan, aún no quiero ser papá, aún no quiero ser mamá. Esperemos un año, esperemos 5 años, esperemos a volver de la maestría, esperemos a comprarnos una casa. Eso piensan. También hay integrantes de la pareja que pueden pensar, como yo ya fui mamá o yo ya fui papá en mi anterior relación, entonces será fácil volver a quedar embarazado.
y se topan con lo que se llama la infertilidad secundaria. Otros dicen, porque lo he escuchado en consultorio, la infertilidad es de los viejos, yo recién tengo 30 años, entonces eso no me va a pasar. Y ahí volveremos a dar información didáctica de que la infertilidad puede afectar al 10 al 20% de personas en edad reproductiva. Y hay gente que tiene pensamientos como del siglo pasado, que dicen el hombre es fértil por naturaleza, si no, no habría tanta humanidad. Y ahí volveremos a hablar de los porcentajes que seguro ya los han oído en otras ponencias. Cuando viene la persona a sesión individual antes de venir a sesión de pareja, podemos preguntar ¿cómo reaccionó tu pareja cuando le dieron el diagnóstico de infertilidad? ¿Cómo reaccionó tu pareja cuando le dijeron que tenía azoospermia o cuando le dijeron que tenía falla ovárica? ¿Qué pensó? ¿Cómo reaccionó? Y le preguntaremos al integrante de la pareja ¿cuál es tu hipótesis? ¿Qué es lo que realmente crees que pensó? Porque el paciente nos puede contar que su pareja lo tomó bien o lo tomó mal y nosotros tenemos que invitar a la persona a reflexionar sobre cuál es su hipótesis, qué crees que es lo que exactamente pensó. Y también le preguntaremos, ¿qué es lo que crees que él o ella no te ha dicho? ¿Y qué es lo que tú no le has dicho? Porque probablemente tú te has quedado pensando cosas, te has quedado con emociones, tienes un montón de pensamientos y preguntas y todavía no las has verbalizado. Este será el espacio propicio para empezar a verbalizar todo eso. Y si nos imaginamos cómo llega la pareja a su primera sesión, pues cada uno, como vemos en la diapositiva, llega con su mochila, con su bolsa, con su maleta, es decir, con sus pensamientos, con sus emociones y con sus acciones. Llega con todo un pasado y todo un cúmulo de expectativas. Algunos llegan pues muy deprimidos y otros llegan con mucha indiferencia. Y lo primero que preguntaremos es cómo se sintieron cuando el ginecólogo o el especialista en reproducción asistida les dio la noticia. ¿Cómo lo dijo este especialista? ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron? ¿Qué conversaron? ¿Qué dudas quedaron? Y ahí veremos qué preguntas se le va a hacer al especialista en la siguiente sesión y qué preguntas yo como psicóloga puedo responder el día de hoy. También preguntaremos ¿qué tanto influye toda esta información que dio el médico? ¿Qué tanto influye en la toma de decisiones? ¿Ustedes están más entusiasmados ahora que tienen más información o se han asustado porque hay mucha información? En eso indagaremos. Y se irán de la sesión con una lista de preguntas que tienen pendientes para la siguiente cita con su ginecólogo. En la terapia de pareja primero rescataremos lo positivo, entonces preguntaremos ¿qué te sigue gustando de tu pareja? ¿Qué es lo que rescatas de tu pareja? ¿Qué sigues admirando en tu pareja? ¿Qué es lo que ya han intentado hacer para disminuir el costo emocional? ¿Qué es lo que han intentado hacer para comunicarse mejor? ¿Y qué es lo que aún no han intentado hacer? Y luego será eso, ¿qué pregunta quieres hacerle a tu pareja? Primero rescataremos lo positivo, hemos dicho. Entonces, una pregunta que haremos es, ¿con qué herramientas, con qué pensamientos, emociones, conductas, recuerdos cuentan ustedes para empezar o continuar los tratamientos? Y la mayoría de parejas ya ha pasado por situaciones difíciles y ya tienen un conocimiento previo. Entonces, cuando ellos comenten qué conocimiento previo tienen, qué aprendizaje han sacado de anteriores experiencias difíciles, les podremos preguntar ¿qué aprendizaje de esos podrías aplicar ahora? De eso que ustedes aprendieron, de eso que ustedes descubrieron, ¿cómo podrían aplicarlo ahora? También podremos seguir preguntando cuáles son sus fortalezas como pareja. Como ya hemos preguntado previamente ¿qué admiras en tu pareja? Ahora iremos a cuáles son esas fortalezas. Hay parejas que están muy unidas en este proceso y cuando nos preguntamos qué emociones y qué pensamientos surgen en este proceso, hay parejas que dicen esto nos va a unir muchísimo y hay otras parejas que se culpan, se tratan con hostilidad y se acusan el uno al otro, ¿no? ¿Cómo vamos a ser padres si tú no estás haciendo nada? ¿Cómo vamos a ser padres si ni siquiera tienes ganas de tener relaciones?
Hay varios modelos de pareja, pero en los dos extremos tendremos a la pareja que está muy unida y que sabe que esto va a ser importante, y a la pareja que está muy resentida o muy molesta, ¿no? Así como hemos preguntado qué es lo que ya han intentado hacer y qué es lo que aún no han intentado hacer, podremos seguir preguntando qué falta para que tomen la decisión. La decisión de hacer el primer tratamiento, la decisión de hacer el segundo tratamiento, la decisión de ir por ovodonación, por espermodonación. ¿Qué falta? ¿Qué le quieres decir a tu pareja? ¿Qué temores aparecen en el proceso? ¿Cuándo quisieran hacer algo diferente? ¿Y con qué herramientas cuentan para retomar el proceso de tratamientos o para empezar? Ante los retos que aparecen en pareja, hay que siempre tener en cuenta cuál es el nivel de conocimiento que tiene la pareja, cuáles son sus creencias, sus valores, sus costumbres, ¿coinciden o no coinciden en eso? ¿Cómo influye la personalidad de cada uno? ¿Eran felices antes de los tratamientos? Porque eso también influye muchísimo, ¿no? ¿Cómo eran ellos como pareja? ¿Cuán fuertes eran antes de los tratamientos? Y también hay que preguntar algo práctico, ¿no? ¿Con qué monto económico cuentan? ¿Con cuánta cantidad de dinero cuentan para empezar los tratamientos? Y ayudarlos a que tengan metas realistas o decidan pedir préstamo o ayudarse de un préstamo familiar o empezar a ahorrar, ¿no? Y también preguntaremos hasta dónde están dispuestos a llegar en el camino de la paternidad o de la maternidad. Y responderemos y ayudaremos a que ellos se respondan a la pregunta ¿por qué tengo infertilidad? ¿O por qué tenemos infertilidad? Ya hemos dado información importante y ya el médico les ha dado y les va a seguir dando información para que se den cuenta que hay un diagnóstico. Hay un diagnóstico que es factor masculino, factor femenino o factor mixto. También promoveremos que pregunten qué nos falta identificar. Porque el hombre puede haberse hecho el espermatograma, la mujer puede haberse hecho ya la aspiración folicular, y si fuera, por ejemplo, una pareja de dos chicas, ¿ya decidieron cuál de las dos va a llevar la gestación? ¿Ya decidieron si es con los óvulos de ella o con los óvulos de la que va a gestar o con ovodonación? ¿Qué falta para que lo decidan? Hay parejas que se preguntan y se preguntan en sesión y se preguntan con mucha irritabilidad ¿por qué el doctor no nos lo dijo antes? ¿O por qué mi ginecóloga no me lo dijo antes? Y ahí hay que ayudar a encontrar respuestas, porque siempre hay una respuesta. Desde respuestas tan incómodas como porque no lo preguntaste, hasta respuestas más ciertas como que tu ginecólogo o ginecóloga no era especialista en reproducción asistida y por lo tanto no sabía de cuidado de la fertilidad. No te recomendó que hagas congelamiento de óvulos, no te recomendó que antes de una quimio hagas congelamiento de esperma. Eso probablemente sea cierto en muchos casos. ¿Qué es lo que no comparten las parejas? Algunas parejas no comparten el mismo ritmo en la toma de decisiones. Entonces uno ya quiere irse por el segundo tratamiento o ya quiere empezar el primero y el otro dice no, todavía no estoy preparado, no estoy preparada. El nivel de conocimiento también, no tienen ambos el mismo nivel de conocimiento. Como vamos a preguntar hasta dónde quieren llegar en el proceso de ser papás, ellos pueden diferir. Uno puede decir hasta invertir un determinado monto económico, otro puede decir máximo hasta la segunda aspiración folicular o máximo hasta la tercera transferencia. Hay que ayudar a que conversen sobre esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo, energía, costo emocional y dinero quieren invertir en esto? Cuando el paciente dice en sesión de pareja, es jugar a ser Dios, a veces es la misma pareja la que le dice, no, aquí nadie juega nada, el médico es un médico. Pero si las dos personas integrantes de la pareja te dijeran, pero esto de los tratamientos es jugar a ser Dios, serás tú como terapeuta quien tendrá que decir, aquí no es un juego, hay médicos que han estudiado y que hacen tratamientos, ¿no? También hay personas que dicen, es que este no será un bebé hecho con amor. Y ahí tendrás que preguntar, ¿qué es amor? ¿Qué es paternidad? ¿Qué es maternidad? ¿Cuál es tu concepto de crianza? ¿Y qué valores y qué costumbres vas a transmitirle a tu hijo o a tus hijos? De esa manera estaremos ayudando a que las personas piensen. También pueden venir y en pareja decirte desde la primera sesión, el problema es de ella. Entonces tú preguntarás, ¿a qué te refieres con el problema es de ella? Y ahí explicaremos
que si la persona dice, ella tiene ciclos irregulares y tiene falla ovárica prematura, tú describirás, lo que entiendo es que ella tiene ese diagnóstico y en el camino de los tratamientos, ese será el factor femenino que se tendrá en cuenta. Pero la infertilidad es de la pareja, porque no sabemos si ella podría lograr la gestación si tuviera otra pareja, incluso con sus diagnósticos. Igual cuando una chica, una mujer dice, el problema es de él, tú como terapeuta de pareja preguntarás, ¿a qué te refieres con que el problema es de él? Y si te dice, tiene bajo recuento espermático, tú dirás, lo que entiendo es que ese es el diagnóstico que determina en este caso que ese sea un factor masculino. Y si ese es el factor, bueno, la infertilidad es de pareja porque tú estás eligiendo tener una pareja y ser una pareja con este hombre. Y daremos explicaciones así. Siempre, generalmente en la terapia racional emotiva conductual empezamos con alguna pregunta, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de cómo algunos se acusan en sesión, ¿no? ¿Y cuándo vas a dejar de fumar? ¿Y por qué no le haces caso al doctor? Y se culpan, ¿no? Por tu culpa, por no congelar óvulos, por tu culpa, por fumar mucho, por tu culpa, por tu obesidad, etc. Ayudaremos a que se den cuenta que no hay culpables, hay factores. Porque hay gente que ha fumado e igual ha logrado la gestación. Hay hombres que han fumado y siguen fumando y siguen teniendo 6, 7, 8 hijos. Entonces, ese es un factor de riesgo. Por supuesto que es un factor de riesgo la nicotina y los malos estilos de vida, pero no es lo que determina. No se puede probar que eso sea lo que determina. He puesto aquí un caso de una persona que le dijo a su pareja en la sesión, tú me dijiste que yo te esperara para tener hijos dentro de unos años. Yo te esperé y ahora me dices que no quieres tener hijos. Ahora ya tengo 40 años. Esta pareja no venía por tratamientos de infertilidad, pero ella estaba muy molesta porque ella confió en que él se iba a animar a ser papá más adelante. Y bueno, a sus 30 y tantos años no congeló óvulos. Entonces ahora ella se veía en la disyuntiva de continuar esa relación o terminarla porque él no quería ser papá. Y vaya tema, ¿no? También estos casos, cuando uno de los dos ya tiene hijos, hay algunos que dicen, yo ya no quiero tener hijos, pero comprendo que para que sigamos juntos, tú quieres o ambos queremos tener otro hijo, ¿no? Hay personas que dicen, yo no me imagino una vida sin hijos. Y si los dos coinciden, harán tratamientos. El problema es cuando solo uno se lo imagina, ¿no? Aquí el caso de una mujer que me dijo, él ya tiene hijos. Su hija está embarazada y voy a ser abuela antes que madre. O sea, ella no es la abuela directa, pero digamos es la nueva pareja de este señor que iba a convertirse en abuelo. También enfatizaremos en qué pregunta aún no le has formulado a tu pareja. Y escucharemos que en la sesión preguntan cosas como la siguiente. ¿Has pensado que con otra pareja sí podría ser papá o mamá? Esa es muy típica. Le preguntan eso, ¿te has dado cuenta que tú podrías ser padre o madre con otra persona? ¿Por qué quieres seguir conmigo si tú podrías lograr la paternidad o la maternidad sin mí? Y otras personas que se molestan y molestas dicen, ¿por qué no me dijiste que tenías menstruación irregular? ¿Por qué no me dijiste que tenías bajo recuento espermático? ¿Por qué no me dijiste que habías tenido una enfermedad como las paperas que hace que hay un problema en los espermatozoides? ¿Por qué no me dijiste que te habías hecho una quimio y no habías congelado gametos? Así se confrontan. Y también hay parejas que se preguntan, ¿por qué esperamos tanto para ser papás? ¿Por qué nos demoramos tanto? Y ahí tiene que haber una respuesta. Y hay que promover que hay una respuesta. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué le quieres responder? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué influyó en que se demoraran? ¿Y qué determinó en que decidieran recién? Por ejemplo, influyó en el que no tenían el dinero para comprar un departamento. Entonces esperaron tener un departamento para recién embarcarse en la idea de la paternidad. O influyó en que estaban estudiando, entonces no se embarcaban. Influyó, muchas cosas influyeron, pero ellos como pareja tienen que identificar qué influyó. También nos daremos cuenta que es importante que ellos sigan haciéndose preguntas. Entonces preguntaremos en la sesión, ¿qué es lo que aún no le has dicho a tu pareja? Y a veces oiremos cosas así. El hecho de que vayas tanto al ginecólogo me genera ansiedad. No quiero que pases por todo esto otra vez. Si deseas, paramos aquí los tratamientos.
Eso es bastante empático de parte de la pareja y ahí hay que preguntarle a la otra persona qué piensas al respecto. ¿Estás de acuerdo en parar? Tu pareja te está demostrando una actitud empática y tú decidirás. Y hay parejas que van a informar en la sesión, si tenemos que recurrir a la ovodonación, a la espermodonación o al embrión donado, entonces mejor adoptamos. Si dicen eso, igual diremos, bueno, ¿qué piensas? ¿No? Cuando uno de los integrantes te dice en la sesión individual, mi pareja no quiere aceptar la donación de esperma, tú preguntarás, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Por qué crees que no acepta? Y también podrás preguntar, ¿de qué manera podrías apoyar, ayudar a tu pareja a que avance en su decisión de aceptar la donación de esperma, por ejemplo, ¿no? Y también preguntaremos algo para ayudar a esta persona a tomar una decisión. ¿Cuánto tiempo quieres esperar a que tu pareja tome una decisión? ¿Cuánto tiempo quieres esperar a que se decida ir por otro tratamiento o, en estos ejemplos, por donación de gametos o donación de embrión? ¿Y qué quieres hacer al respecto? ¿Qué quieres hacer mientras tanto? Lo que entiendo es que vas a esperar. Tú verás si esperas semanas, meses, años y verás qué factores van a influir en que decidas esperar. La pregunta terapéutica siempre va a ser ¿cuánto tiempo quieres esperar para ver sus cambios? Ahora pasamos a otro pensamiento. Hay gente que dice, mejor lo seguimos intentando de manera natural porque no tenemos dinero. Si alguien dice eso, hay que validar, porque nosotros no podemos asegurarle que el Estado o que el gobierno va a financiar el tratamiento. En mi país, por ejemplo, en Perú, no hay tratamientos financiados por el Estado, por lo menos no los tratamientos de alta complejidad. Hay algunos tratamientos de baja complejidad que se hacen en algunos hospitales, pero ya sabemos que la mayoría de parejas hace más de un tratamiento. Entonces, no hay ninguna ley que haga que el Estado peruano garantice los tratamientos. En otros países sí, seguro, ¿no? Otro tema a tener en cuenta es cuando uno de los integrantes dice, ¿cómo le decimos a los amigos o a los familiares? O ¿cómo le digo a tus amigos, a tus familiares? Y ahí, si la pareja no lo pregunta, tú lo preguntas. ¿Y para qué se lo dirías? ¿Cuál es el objetivo de contarlo? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Qué van a hacer con esa información? ¿Van a apoyarte? ¿Qué crees que te dirían? ¿Y qué harías al respecto? Porque cuando alguien te dice algo, algo harás con esa información. Y algo hará esa persona con la información que tú le des, ¿no? ¿Cuándo quieres estar preparado o preparada para dar esa información? ¿Cómo la quieres dar? ¿Cómo y cuándo? Y si te dice, sí, estoy preparado, ok, ¿estás preparado para la respuesta? ¿Estás preparado para todo lo que te vayan a decir? Otro pensamiento que surge en las parejas es, si recurro a donación de esperma, no será mi hijo. Y ahí volveremos a cuál es tu concepto de padre, cuál es tu concepto de madre, qué piensa tu pareja, cuál es el concepto de padre o de madre de tu pareja, qué te gustaría seguir investigando sobre los tratamientos de reproducción asistida, sobre la formación de familia, ¿no? Indagaremos mucho en cuál es su concepto de padre, de madre y de familia. Yo me acuerdo un caso de una pareja que esperó un año para tomar la decisión de aceptar la donación de esperma. Entonces eso es válido también. Con ayuda psicológica seguro sería menos tiempo, pero hay que respetar el ritmo de cada paciente. También veremos pensamientos como, ¿y si no se parece a mí? Y lo más increíble que he escuchado en donación de gametos es una mujer que me dijo, y si piensan que le he sacado la vuelta a mi pareja, no sé cómo se dice en portugués, pero en Perú se dice sacar la vuelta cuando nos referimos a conducta infiel. Entonces esta pareja tenía mucho temor de que con el nacimiento de la niña piensen que el físico no se parecía a ella o de repente no se parecía a él por más que el esperma era de él, y tenía el temor de que vayan a pensar que ella había sacado la vuelta. Todo eso se escucha en las sesiones. Entonces preguntaremos cómo formamos los conceptos de paternidad, qué creencias, valores y costumbres vas a transmitir a tu hijo, cuál es el estilo de crianza que vas a transmitir, de dónde sacará la idea de papá, mamá, familia si no es de lo que tú le vas a transmitir. Y cuando un integrante o ambos en la pareja dice, qué pena que no heredará mis genes,
Si te dice qué pena que no heredará mis genes, la primera pregunta es, bueno, validas la pena y dices, ¿qué crees que se hereda en los genes? Y al decir qué crees que se hereda en los genes, pues sacarás a la luz que se hereda el fenotipo y la predisposición genética a desencadenar ciertas enfermedades. Eso sí se hereda el fenotipo para tener el físico de papá, mamá o de un antepasado, o las enfermedades, porque hay genética que si se combina gen dominante, y puede ser que un bebé nazca con una enfermedad porque viene de dos genes dominantes. Pero también puede ser que esa expresión genética no se dé, y ahí explicaremos epigenética. Epigenética. ¿Qué piensan cuando aceptan la donación de embrión? Algunos pueden seguir pensando, es el hijo de otra persona, y volveremos a enfatizar cuál es tu concepto de hijo, cuál es tu concepto de padre. Pensamientos tan como ilógicos como le pertenece a otra pareja. O sea, ¿qué le pertenece a otra pareja? Ni siquiera el gameto le pertenece a otra pareja. El gameto fue donado de un hombre o de una mujer para lograr el desarrollo de ese embrión, ¿no? Algunos sí dirán, da lo mismo que crezca en mi vientre o en otro vientre, hijo es quien uno cría, ¿no? Entonces seguiremos insistiendo en qué pregunta no le has hecho a tu pareja, qué pregunta no te ha sido respondida aún, cuándo quieres volver a preguntar o cuándo quieres hacer esa pregunta. ¿Estás preparado para la respuesta? Si obtienes esa respuesta, ¿reduces la ansiedad? ¿Cuál es tu objetivo al preguntar? ¿Cuál es tu objetivo al obtener esa respuesta? ¿Qué vas a hacer con esa respuesta? ¿Qué suelen decir cuando vienen de varios intentos? Las parejas suelen decir, no podemos proyectarnos a los próximos meses, no sabemos si podremos viajar o podremos tomar vacaciones. Y ahí hay que validar, porque es verdad. Como es un tratamiento, sí es cierto que van a destinar muchas horas a ir al tratamiento. Entonces les daremos la razón, les diremos, en efecto, en época de tratamiento no se pueden calcular los tiempos y no se sabe a ciencia cierta si uno va a poder disponer de la mañana del día siguiente incluso. Hay casos difíciles que vamos a oír en pareja, ¿no? Una persona dijo, ¿cómo es posible que un día antes de la transferencia habían 2 embriones y el mismo día ninguno? Y eso puede pasar, y por eso mientras más información demos, más los empoderamos para situaciones difíciles, porque eso puede pasar. Difícilmente pasa cuando ya hay un blastocisto de 5º o 6º día, y difícilmente pasa cuando hay un diagnóstico preimplantacional, pero hay casos, ¿no? Hay integrantes de la pareja que dicen, ahora sí quiero que me acompañes a la entrega de la muestra, ahora sí quiero que me acompañes al seguimiento ovulatorio, al día de la transferencia, ahora sí quiero que me acompañes a ver el HCG positivo o la analítica, ¿no? Y hay parejas que volverán a insistir en que solo nos imaginamos un futuro siendo padres. Hay un libro muy interesante que se llama La infertilidad, ¿por qué a mí? Entonces ahí se describe que la infertilidad, bueno, es una enfermedad, como ya sabemos, y se concluye con una pregunta que curiosamente también la hacía Albert Ellis, el creador de la terapia racional emotiva. Cuando un paciente decía, ¿y por qué a mí? O sea, ¿y por qué a mí me ha pasado esto? Albert Ellis preguntaba, ¿y por qué no a ti? ¿Quién nos prometió que no íbamos a estar en ese pequeño porcentaje o en ese gran porcentaje que íbamos a tener tal o cual diagnóstico? Entonces, aunque sea una pregunta dura, si ya tenemos ganada la alianza terapéutica, si ya tenemos una buena relación con el paciente y si el paciente ya tiene un alto índice de racionalidad, podremos preguntar, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no a ti? ¿No? ¿Cómo saber que ya están preparados para hacerse un tratamiento u otro tratamiento, o el segundo o el tercero o el cuarto tratamiento? El ginecólogo puede recomendar que ya al mes siguiente se hagan el segundo tratamiento. Si ellos van a hacer psicoterapia o a sesiones de psicología contigo, tú podrás evaluar pensamientos, emociones y conductas, actitudes, para ver si están preparados o no. Y podrás verificar si están preparados emocionalmente. Seguiremos insistiendo en que estén preparados para tomar decisiones, volveremos a preguntar qué es lo que aún no han intentado hacer, qué más están dispuestos a intentar, y una pregunta importante, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Qué falta para que estén preparados para hacer todo lo que hay en nuestro país, todos los tratamientos con varios médicos?
Bueno, también preguntaremos, ¿es necesario hacer todo? ¿De verdad es necesario hacer todo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Promoveremos que hablen, ¿no? Cuando esta pareja propone hablar de temas de sexualidad, en vez de preguntar ¿cuántas veces a la semana tienen relaciones sexuales?, preguntaremos ¿cómo se sienten con su frecuencia sexual? También indagaremos en cómo era la vida sexual antes de los tratamientos. ¿Era frecuente? ¿Era satisfactoria? ¿Cómo quieren que sea de hoy en adelante? ¿Qué están dispuestos a hacer? ¿Y qué impediría que hagan cosas para que tengan una mejor vida sexual y un nivel de satisfacción? Y si quieren trabajar el tema, es cuándo quieren empezar a hacer terapia sexual específicamente. Cuando los pacientes nos dicen otro pensamiento, no me gusta mi médico, quiero cambiarlo, ahí haremos preguntas también. ¿Qué es lo que exactamente no te gusta de tu médico? ¿Lo has conversado con tu médico? ¿Le has dicho que no te agrada esa forma de expresarse o esa personalidad o las cosas que te dice? ¿Lo has conversado? ¿Le has dicho esto a tu pareja? Coméntalo. ¿Qué piensa tu pareja? ¿Qué has oído de otros médicos? ¿Qué es lo que quieres encontrar en otro médico? Y algunos te dirán, quiero encontrar empatía, que sea más flexible o que sea más firme o que sea más top, que tenga más conocimientos. Bueno, ¿cuándo quieres hacer ese cambio? ¿Qué te garantiza que cambiando de médico vas a obtener lo que buscas? Los dejaremos con esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la certeza de que encontrarás en ese otro médico eso? Y finalmente, podremos preguntar qué actividades agradables han dejado de hacer en este camino de los tratamientos. ¿Qué actividades agradables hacían antes? Por ejemplo, de repente hacían deporte juntos. ¿Por qué dejaron? ¿Por el tiempo? ¿Por la tristeza? Bueno, ¿cuáles de esas actividades pueden empezar a retomar? ¿Cuándo las van a retomar? ¿Qué tan posible es que las retomen pronto? Y aquí tenemos un cuadro de pensamientos irracionales y de pensamientos racionales. La intervención terapéutica ayudará a que de esa lista de pensamientos irracionales pasen a los pensamientos racionales. Seguiremos preguntando qué es lo que aún no te has preguntado. ¿Qué pregunta le vas a hacer al ginecólogo y qué pregunta le vas a hacer al ginecólogo? ¿Qué pregunta le vas a hacer al endocrinólogo, al andrólogo o al psicólogo? Y también preguntaremos, ¿estás preparado para la respuesta? Habrá un momento en el que podremos también preguntar ¿de qué piensas que te pierdes si no eres papá? ¿Qué piensas que ganas si eres papá? Y debatiremos eso, porque en la vida la gran mayoría de nuestros pacientes tienen hijos y eso no es la garantía de la felicidad. Entonces indagaremos en qué piensa el paciente, de qué cree que se está perdiendo y qué cree que va a ganar. Y fomentaremos que si ambos están de acuerdo en continuar con los tratamientos, pues con mucho gusto los seguiremos ayudando. ¿Cómo asesoramos para el momento de ver los resultados del HCG? El paciente lo quiere ver con los amigos, con las amigas, lo quiere ver solo, sola, lo quiere ver en pareja. ¿A qué hora lo quiere ver? ¿Antes de ir al trabajo, en la noche? Ayudaremos a que ambos se pongan de acuerdo para que ambos se apoyen, porque si la noticia es positiva, todos nos alegraremos, pero si la noticia es que el HCG no es positivo, entonces ¿dónde quieren estar en ese momento? ¿Acompañados de quién? ¿No? ¿De la pareja? ¿De un amigo? ¿De una amiga? Y finalmente diremos que en intervención en infertilidad ayudaremos a que las personas tengan pensamientos racionales y realistas, acordes con la situación. Y los ayudaremos a empezar, continuar o, si ellos deciden finalizar los tratamientos, preguntaremos cómo quieren que sea la vida sin hijos o pensar en otra alternativa. ¿Qué métodos están dispuestos a intentar en este camino de la paternidad? Y yo ahora les preguntaría, ¿qué pensarían ustedes si hoy se enteraran que sus papás hicieron tratamientos de reproducción asistida para que ustedes estén en este mundo? ¿Qué pensarían si vinieron al mundo por donación de gametos? ¿Qué pensarías si viniste al mundo por donación de esperma? Si viniste al mundo por donación de óvulo. ¿Qué pensarían de tus padres? O sea, ¿qué pensarías tú de tus padres si te enteras que eres adoptivo?
La gran mayoría de pacientes, cuando yo les hago esta pregunta, me dicen que igual amarían a sus padres, porque quienes tienen buenos papás continúan en esa relación para siempre. ¿Qué nos gustaría aportar en psicoterapia? Quedémonos con esa pregunta. ¿Qué más nos gustaría aportar en psicoterapia? Recomendemos esta película en Netflix que se llama Vida Privada, porque hay muchísimo que reflexionar sobre intervención en reproducción asistida y cómo se lleva la pareja cuando hacen tratamientos. Y me despido diciendo muito obrigado. Muchas gracias por escucharme. Un gran cariño desde Perú y hasta pronto.